Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy. Hoy les hablaré de los 7 errores que creo que son más comunes e importantes al momento de comenzar a invertir. Comencemos con estos errores. El primer error es invertir sin conocimiento. Muchas veces ya queremos comenzar a invertir cuando nos enteramos de lo que puede hacer realizarlo. Primero la parte de que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo con la inflación, hacer crecer nuestro dinero a lo largo del tiempo, etcétera. Pero cuando no sabemos bien en qué invertir, todo lo que conlleva invertir, podemos ocasionarnos grandes errores que después se nos haga mucho más difícil en el proceso. Yo por esto lo que recomiendo es que comiencen a invertir, por ejemplo, primero en su fondo de emergencia y mientras están teniendo este fondo de emergencia en renta fija o cualquier opción que se les acomode, vayan adquiriendo más conocimiento acerca de las inversiones para que en el momento que ya quieran comenzar a invertir ya sepan en qué instrumentos quieren invertir, cuál es su perfil de inversionista, cuáles inversiones prefieren, todas las cosas que conllevan las inversiones. El segundo error es la falta de planeación. Eso también nos pasa mucho, a veces solamente comenzamos sin tener un plan o un objetivo. Ya sea que no sabemos a cuánto plazo, cuánto tiempo vamos a estar invirtiendo, pero es importante cuando iniciemos pongamos todos nuestros objetivos con las inversiones y el plazo de estos objetivos y dependiendo de esto convendrá más una inversión u otra. Por ejemplo, en el caso de querer invertir a corto o mediano plazo, yo no recomendaría la parte de la bolsa de valores ya que esta fluctúa mucho y además cada vez que vendas vas a tener que pagar impuestos. Por eso tenemos que tener bien claro por qué queremos invertir, si vamos a necesitar el dinero en cierto momento para que elijamos bien todos nuestros instrumentos. Además, si lo planeamos y por ejemplo lo tenemos en un presupuesto mensual o en algún lugar, es mucho más fácil poder empezar el hábito de invertir, ya que vamos a tener una cantidad fija, por ejemplo al mes, ya sea un porcentaje de nuestros ingresos o cierto monto. Entonces vamos a estar siguiendo este plan y va a ser más difícil que dejemos de hacerlo y como dije, más fácil que se nos haga un hábito o una costumbre. El tercer error es invertir sin considerar nuestras deudas. Aquí también está muy relacionado a la planeación, ya que si hacemos una correcta planeación, sí deberíamos considerarlas, porque hay muchas personas que no las consideran y cada una se debe considerar de forma distinta, pero dependiendo cuánto tiempo está la deuda y muy importante a qué tasa. No es lo mismo que tengamos una deuda, por ejemplo, en un auto, en un crédito automotriz, que un crédito hipotecario, ya que en el caso de la automotriz va a tener mucho más interés o también una tarjeta de crédito. Entonces, en estos casos tal vez sí convendría primero eliminar la deuda antes de empezar a invertir en otros instrumentos que probablemente nos den menos de lo que estamos pagando de interés. Ya en el caso de una inversión de un crédito hipotecario, aquí como es un interés mucho más bajo, creo que sí es conveniente estar invirtiendo a la par, o sea, estar pagando lo que es el crédito, pero también estar teniendo otras inversiones. Pero aquí nos tenemos que preguntar todas las deudas que tenemos, cómo vamos a ir eliminando estas y también un error gravísimo que he visto que algunas personas cometen es que se endeudan para invertir. Es lo peor que puedes hacer, endeudarte para invertir. Normalmente es en empresas que están prometiendo grandes rendimientos que terminan siendo falsos, entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. El cuarto error, y creo que les pasa muchísimo a las personas jóvenes, es dejarnos influir por las personas a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien comienza a invertir porque alguien le dijo que invirtiera en alguna criptomoneda, en alguna acción, que todo lo pusiera en esa acción? Y es un gran error. Siempre que invertamos tenemos que tomar nuestras propias decisiones, hacer nuestro propio análisis, ya que cuando nosotros cometemos el error, por ejemplo, que estamos iniciando y perdemos dinero, no nos va a doler, bueno, sí nos va a doler, pero no es lo mismo si es nuestro propio dinero con nuestras propias decisiones, ya que vamos a aprender mucho del proceso. Y si tomamos en cuenta lo que alguien nos dice y directamente hacemos eso sin hacer nuestro propio análisis y perdemos dinero, nos va a doler muchísimo, que también es muy probable que perdamos dinero porque no vamos a entender qué estamos haciendo y además va a ser mucho más difícil que empecemos el hábito de analizar nuestras inversiones y nuestras propias decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando empezamos y como comenté, creo que es más en los jóvenes, no nos dejemos influenciar con la gente a nuestro alrededor, siempre hay que estar viendo cuál es la opción más conveniente para nosotros. El quinto error, y creo que es uno de los más difíciles hasta para personas expertas que tienen años invirtiendo, es permitir que nuestras emociones nos dominen.
Esto pasa muy a menudo, podemos ver cómo fluctúa la bolsa a veces por las emociones de cierto grupo de personas, cómo está cambiando las valoraciones y esto nos puede pasar muy a menudo y si no sabemos controlarlas nos va a afectar demasiado, podemos perder mucho dinero, estresarnos, hay personas que pasan más allá, o sea que es demasiada la ansiedad que les produce, entonces hay que encontrar cuál es nuestra propia forma de poder dominar y manejar estas emociones. Por ejemplo, hay personas que lo que se les hace más sencillo es estar destinando cierta cantidad al mes para sus inversiones, llegar a cierto día, no sé, los primeros o últimos del mes, e invertir la cantidad en lo que ya tenían planeado invertir. Entonces, de esta forma, no les importa cómo está fluctuando el mercado, no están siguiéndolo constantemente porque de todas formas van a invertir, entonces no va a pasar nada con sus emociones, solamente llegan ese día e invierten. Esto funciona mucho, por ejemplo, en inversiones más pasivas, si sigues algún tipo de portafolio, de método como el de Swensen, Ray Dalio, cualquier otro o puros ETFs, que puedas hacerlo de esta forma. Pero creo que en el caso de estar invirtiendo en acciones individuales no es tan conveniente ya que puedes estar dejando perder oportunidades. Yo en esta opción trataría de buscar otra alternativa. Por ejemplo, tener una lista de cuáles son las acciones que quieres comprar y poner como uno o dos, o sea, cuál es la próxima que te interesa y así. Entonces, cuando ves alguna oportunidad en esa lista, por ejemplo, que la 2 tenga una gran caída, una corrección y convenga en ese momento comprar, pues mejor comprar esa segunda acción y en la siguiente compra de inversiones vas a comprar la primera. Es lo que yo a veces manejo, que tengo mi lista y cuando veo oportunidades que en el costo objetivo que tengo, pues compro esa acción, pero sí me apego al plan de estar invirtiendo cierta cantidad al mes y tener cierto porcentaje en cada una de mis acciones y mis ETFs. Sexto error, poca o mucha diversificación. Creo que está mal ambas cosas. Por ejemplo, cuando pensamos en poca, sabemos algunas frases como que no pongas todos sus huevos en la misma canasta, que creo que esto es muy cierto. Si pensamos en una persona que tiene todo su dinero invertido en una acción y pasa algo con la empresa que no esperaba, puede perder muchísimo dinero ya que no diversificó correctamente su dinero. También en alguien que tiene todo su dinero invertido en una casa, en un bien inmueble, puede ocurrir cualquier desastre, por ejemplo un desastre natural, y perder todo ese dinero que tenía en un solo activo. Por eso es importante diversificar, pero también creo que está mal sobre diversificar. Por ejemplo, personas que tienen 40, 50 acciones, porque entendamos que cuando tenemos acciones tenemos que estar siguiendo cada una de ellas, viendo sus reportes, viendo alguna noticia importante que tenga, tenemos que concentrar bastante tiempo. Entonces, si tenemos tantas, vamos a tener que pasar muchísimo tiempo con ellas que la mayoría de personas no tienen, solamente que te dediques a eso. Además, si tenemos tantas acciones y pasa algo con una, pues no va a afectar mucho a todo nuestro portafolio. Por eso es importante que diversifiquemos, pero solamente lo necesario. Cada uno de nosotros vamos a ver cuál es lo necesario. Podemos diversificar en varios instrumentos, varias acciones, varios ETFs, pero siempre buscando no sobrediversificar. También otro error que veo mucho en esta parte es que hay personas que tienen dinero en muchas plataformas y después ni siquiera saben en todas las plataformas donde tienen invertido y es más difícil seguirlos. También aquí sí es bueno tenerlo en varias plataformas, pero no en demasiadas que después no podemos estar al pendiente de todas ellas. El séptimo y último error es la falta de constancia y o disciplina. Eso también nos pasa a muchísimos, creo que a mí es el que más me sucede, ya que cuando iniciamos es muy difícil tener esa disciplina de estar invirtiendo mes a mes en algo que tal vez nos va a dar beneficios en un futuro, o sea, cuando los queramos necesitar o cuando vamos a tomarnos. Entonces, al no tener ese beneficio inmediato, que es lo que estamos acostumbrados actualmente en la sociedad, es bastante difícil seguir ese plan. Por esto hay que tener mucho cuidado en esta parte. Algo también muy gracioso que se me hace en la sociedad es lo que a veces creemos que es muy necesario, una necesidad básica y que no. He visto personas que tienen de necesidad básica su café al día o pagar la plataforma de streaming, pero la parte de la salud y las inversiones no es básico, que para mí son de las cosas más básicas. Primero porque las inversiones van a hacer que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo con el tiempo y además que podamos amasar mucho más dinero en futuro y estar mucho más tranquilos y disfrutar más nuestra vida, porque lo que nos da las inversiones es esa tranquilidad que al final va a ser libertad. Entonces hay que considerar esto cuando estemos pensando entre dos cosas que queremos hacer y poder tratar de estar cumpliendo con esas inversiones mes a mes. A mí sí me ha pasado más los últimos 2, 3 meses, que a veces sí he tenido que bajar un poco la parte de inversiones porque me han salido gastos, algunas inversiones en equipo, otras cosas, pero no hay que dejar que siga sucediendo. O sea, vemos qué pasa, tenemos nuestro presupuesto, decimos ya no va a pasar y es ser constantes en la parte de nuestras inversiones.
Y pues esto es todo por el video de hoy. Espero que se les haya hecho interesantes. Me gustaría que ustedes me pusieran en los comentarios cuál es el error que más les sucede a ustedes, y todo esto es para que la gente vea cuáles son los errores más comunes que yo considero que son los más comunes y trate de evitarlos, o si los está haciendo se dé cuenta y ver cuál es la manera de ya no hacerlo. Y pues como siempre les deseo lo mejor, chicos inteligentes, y mucho éxito en todas sus inversiones.